Hola a todos. En este video vamos a trabajar sobre el clima de nuestro país. El clima es la condición que presenta la atmósfera en un lugar determinado durante un periodo de tiempo. Pero antes de eso vamos a ir viendo lo que ya trabajamos. Como podemos observar en el mapa, está diferenciado por colores y eso hace referencia a las distintas zonas o formas que adquiere el relieve. Con color marrón podemos observar en el oeste del país la cordillera de los Andes. Recordamos que al norte, en el centro y en el norte, tenían mayor altura y que esa altura disminuía hacia el sur. En el centro oeste podemos encontrar a la precordillera y a la cordillera oriental y a las sierras subandinas y sierras pampeanas. Recordamos que las sierras eran más antiguas que las montañas, por lo tanto tenían sus cumbres más redondeadas, tenían menor altura. Luego podemos diferenciar con el color amarillo la zona de la meseta patagónica, que es escalonada, es decir, que su altura desciende de oeste a este. La meseta misionera, que provocaba que los ríos que la atravesaban realicen saltos. Y en el noroeste, la zona de la Puna, que estaba rodeada por montañas y tenía una gran altura también. Al norte del río Colorado encontramos la zona de llanura, la llanura chacopampeana, y entre los ríos Paraná y Uruguay, la llanura mesopotámica. Por otro lado, podemos notar que están marcados algunos de los ríos más importantes de nuestro país. Eso hace referencia a la hidrografía. Encontramos marcado el río Paraná, el río Uruguay, que desembocan en el río de la Plata, el río Salado, el río Bermejo, el río Desaguadero y el río Colorado. Ahora nos vamos a centrar en el clima de Argentina. Como recordamos, el clima es la condición que presenta la atmósfera en un lugar determinado durante un periodo de tiempo. Hay tres factores principales que determinan el clima: los vientos, las precipitaciones y la temperatura. Los vientos son masas de aire que se desplazan sobre la superficie terrestre. Acá podemos observar que tenemos identificado el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Los vientos provenientes del Océano Pacífico están cargados de mucha humedad. Estos vientos en el centro norte de nuestro país descargan esa humedad en las laderas de las montañas del lado chileno. Esa humedad se descarga en forma de precipitaciones. Una vez que descargaron esa humedad, penetran o ingresan a nuestra región como vientos secos. Pero ¿qué pasa al sur de nuestro país? Recordamos que las montañas en esa zona tienen una menor altura. Por lo tanto, estos vientos provenientes del Océano Pacífico ingresan tranquilamente a nuestra región y descargan la humedad en la zona oeste del sur de la Argentina. A medida que avanzan, los vientos se van convirtiendo cada vez en vientos más secos. En el caso de los vientos provenientes del Océano Atlántico, también son húmedos, por lo tanto ingresan a nuestro país en el noreste y en el centro y descargan la mayor cantidad de humedad en esas zonas. Por lo tanto, allí es donde se van a dar las precipitaciones. A medida que avanzan, como ya han descargado la mayor cantidad de humedad allí, se convierten en vientos más secos. Y por último tenemos los vientos provenientes del Polo Sur, que son vientos directamente fríos y secos. Por lo tanto, en las provincias más australes no se da tanto la descarga de humedad por medio de las precipitaciones. Las precipitaciones. El agua que estaba contenida en las nubes retorna o vuelve a la superficie terrestre en forma de lluvia, nieve o granizo. Las precipitaciones nos permiten diferenciar el clima en húmedo, semiárido o árido. El clima húmedo lo encontramos en la región este y noreste del país porque allí se descarga la mayor cantidad de humedad. También en la región suroeste encontramos una pequeña zona donde el viento húmedo del Pacífico descarga su humedad. El clima semiárido se encuentra en el centro y en el norte del país
ya que los vientos que habían ingresado primero descargaron la mayor cantidad de humedad en esta zona y luego lo que queda lo van descargando en esa zona. Y por último, la región más árida es la que recibe los vientos más secos. Como dijimos antes, en el norte y oeste del país y en el sur-este de la Patagonia. Y por último tenemos a la temperatura, que es el calor que presenta la atmósfera y eso va variando de acuerdo a la estación del año en la que nos encontremos. Puede ser cálido, templado o frío. Ahora bien, la temperatura está condicionada por dos factores. Uno es la latitud y el otro es la altitud. La latitud es la distancia que existe entre cualquier punto y el ecuador. Por lo tanto, la parte que está más cerca del ecuador, que en este caso es el norte de nuestro país, esta región va a presentar un clima más cálido, ya que los rayos del sol llegan de forma más directa a las zonas que están más cerca del ecuador. La zona más centro y sur del país, al estar más alejada del ecuador, el clima se lo denomina templado. Y en cuanto al sur del país, al estar bien alejado del ecuador y más cerca de los polos, el clima allí es frío. Pero además encontramos como otra condición la altitud. Por lo tanto, que en la zona oeste de nuestro país, al encontrarse la cordillera de los Andes y al haber montañas de gran altura, lo que ocurre allí es que a mayor altura la temperatura va a disminuir. Por lo tanto, toda la región oeste asociada a la cordillera de los Andes es una región de clima frío, porque a mayor altura, menor temperatura.